Tenemos Carlos en nuestra casa y tiene la oportunidad ya de entrar en una casa en favela. Esto no es fácil porque las personas no están listas para recibir. Si a procrastinar le sumamos un café, más la industrialización de un país, vamos a obtener como resultado 17 millones de personas viviendo en favelas. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo sucedió? Eso es lo que quiero explicarles el día de hoy. En YouTube ustedes van a ver que hay muchos videos que están mostrando tours en la favela y se concentran de pronto un poquito más en la parte negativa, en la parte de la violencia. Yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar más del origen. ¿Cómo es que estas comunidades comienzan a asentarse en las montañas de Río de Janeiro? ¿Por qué? ¿Cómo son sus habitantes? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Y particularmente, ¿cuál es su futuro? Para averiguar esto, vamos a visitar la favela más grande de Río de Janeiro, que se llama La Rocinha, y voy a presentarles a un nuevo amigo que se llama César, quien muy amablemente me invitó a hacer un house tour en su casa. Vamos a darle una mirada a esto. Hola, me llamo Carlos, mis amigos me dicen Charlie y esto es Atravesando Paredes. Origen de la palabra favela. 1897, Antonio Conceleiro. Antonio era un líder religioso que decidió formar una comunidad propia de unas 10.000 personas en la provincia de Bahía. Este asentamiento comenzó a crecer y pasó de 10.000 a 30.000. Estaba compuesto por personas sin hogar, personas negras, personas indígenas desprotegidos. Razón por la cual el ejército decide tomar el problema por las manos, envían a un batallón a que desaloje a estas personas. En un cuarto intento lo logran. Este batallón regresa a Río de Janeiro bajo la promesa de recibir un pago por haber hecho este trabajo, más el premio de tener una vivienda. Cuando regresan a Río no obtienen ni el salario ni la vivienda. Y de forma paradójica, los militares, los jefes de ellos, les dicen: ustedes pueden irse a vivir al Morro da Providencia. Y ellos se dan cuenta, estamos comenzando a vivir como las personas que desalojamos. Es la razón por la cual que ellos adoptan el nombre del asentamiento de las personas que habían desalojado, que se llama Morro da Favela. Favela es el nombre de un árbol y estas personas en un principio habían adoptado ese nombre para su población. De pronto ustedes no lo sabían, pero la favela tiene un papá y una mamá. En el año de 1865 se conforman unas comunidades que se llaman los quilombos. Estas comunidades están compuestas por personas que solían ser esclavos, deciden escapar y deciden vivir con toda la precariedad del mundo en vez de estar sometidos al yugo de un dueño. Este es un primer comienzo de una comunidad similar a una favela. De otro lado, si nos vamos al año de 1897, directamente en Río, el alcalde que había en la época decidió eliminar unas casas que se llamaban los cortichos. Los cortichos es algo similar a lo que sería en este momento un inquilinato, es decir, una construcción que está subdividida por habitaciones. En algunos casos hay baño, en algunos casos no hay baño, y por esa razón pueden haber problemas de salubridad. De esta razón, del problema de salubridad y del recuerdo del Imperio Brasilero, porque hay que recordar que ahora es la República de Brasil, el alcalde dice: vamos a demoler esto para acabar con el problema de salubridad y para acabar con estos recuerdos del imperio. Y es de esta forma que se genera un desplazamiento de personas que también se van a instalar en las favelas. Hay que señalar que el alcalde estaba haciendo esto también porque había un interés inmobiliario bastante grande sobre estos terrenos. Estos terrenos tenían unas posiciones privilegiadas en lo que es Río, ya que estaban en sitios planos y Brasil está llena de morros. Es decir, que estos sitios planos tenían un valor inmobiliario bastante interesante para cualquier desarrollador. Así que sí, quería acabar con lo del imperio, el problema de salubridad, pero definitivamente había un temita económico escondido ahí detrás. Y las personas que vivían en los cortichos, más las personas que vivían en los quilombos, terminan juntándose con las personas que vivían en las favelas, y finalmente favela es el término que agrupa a todas estas personas que han sido desplazadas y que han sido desfavorecidas dentro de la sociedad brasileña. Procrastinación, etapa número 1, eliminación de la esclavitud. En el año de 1808 la esclavitud había sido abolida en el Reino Unido. En Brasil, que fue de hecho el último país que lo hizo, se hizo solamente hasta el año de 1888.
Es decir, que Brasil estuvo procrastinando o aplazando esta decisión durante 80 años. ¿Y por qué? Porque tenían una gran bonanza de café en ese momento. Los esclavos eran los que estaban destinados a recolectar el café y ellos estaban exportando, para que se hagan una idea, el 75% de toda su producción solamente a Estados Unidos. ¿Y por qué a Estados Unidos? Porque en ese momento se estaba llevando a cabo la conquista del lejano oeste y el café era una bebida demasiado apetecida. Así que estas personas, que eran los dueños de los esclavos, decían, pero ¿cómo los vamos a dejar ir? Y buscaron una excusa tras otra, procrastinaron lo que más pudieron, es decir, lo procrastinaron 80 años hasta que por fin la población esclava logró ser libre. Una vez que fue declarada la libertad para estas personas, llegó un segundo problema, que era no había dónde alojarlas. Estas personas eran libres, pero se tenían que asentar donde pudieran. Y es ahí cuando llegan los quilombos que les mencioné hace un momento. Procrastinación, etapa número 2. Industrialización de Brasil en los años 50. Ya habíamos visto que no se hizo mayor cosa para solucionar el problema de la vivienda para las personas que finalmente habían obtenido su libertad. Ahora, se industrializa Brasil y ellos necesitan muchísima mano de obra dentro de las ciudades. Esta mano de obra proviene sobre todo del noreste de Brasil, así que muchísimas personas de estas regiones comienzan a instalarse en Río de Janeiro y Sao Paulo, pero el problema es que no tienen a dónde ir o sus viviendas se encuentran demasiado lejos. Es por eso que deciden comenzar a instalarse alrededor de los sectores industriales, porque ellos se dicen, primero, no quiero gastarme 2 horas yendo y 2 horas regresando de mi casa al trabajo, y segundo, el transporte es extremadamente caro en ese entonces. Si tenemos en cuenta los ingresos que estaban recibiendo, era imposible para estas personas pagar el transporte, perder el tiempo transportándose, para finalmente descubrir que la mejor solución era simplemente instalarse alrededor de los sectores industriales. De otro lado, las personas de mayores recursos en Río de Janeiro comienzan a instalarse en el sur de esta ciudad. En estos sitios también personas que usualmente viven en las favelas comienzan a trabajar ahí, sea en el servicio de la limpieza, de la construcción, lo que se les ocurra. Y ellos llegan a la misma conclusión de las personas que trabajan en las industrias. ¿Por qué tengo que gastarme 2 horas de mi casa al trabajo cuando lo que puedo hacer es instalarme alrededor de la zona en la que voy a trabajar? Y por eso también comienzan a desarrollarse estas favelas, que habitualmente son las favelas que vemos en las montañas, alrededor de los sectores de las personas más favorecidas. Si lo resumimos, en la primera procrastinación no tuvimos en cuenta que el hombre iba a ser libre y que dicho hombre necesitaba dónde vivir. Y en la segunda, Brasil necesita más trabajadores, pero no pensaron en dónde acomodarlos. Es por eso que las favelas se convierten en el fenómeno urbano que conocemos en el día de hoy. Si les gusta este tipo de contenido, por favor no olviden dejar un like, un comentario y compartir este video a sus amigos. No olviden tampoco seguirme en mis diferentes redes sociales. Hablemos de La Rocinha, que es la favela que yo visité. Es la favela más grande de todo Brasil, con una población de 200.000 personas y una superficie de 140 hectáreas. Esta favela fue fundada en el año de 1920, cuando se inaugura una primera vía en lo que es la entrada de este asentamiento. A partir de ese momento comienza a dispararse la construcción de diferentes casas, inicialmente en madera y con materiales de pronto un poco más precarios, y ya con el tiempo dicha favela fue evolucionando y fue utilizando el concreto y el ladrillo. Rocinha quiere decir la finquita. ¿Y por qué se llama así? Porque aquí se solían cultivar diferentes tipos de vegetales, pero particularmente el café, que como vimos ya es un protagonista muy importante en esta historia. Es en ese momento, en 1920, cuando comienzan a generarse esta red de calles, caminos que son muy laberínticos, comienzan a instalarse las casas de una forma de pronto no muy planeada y respondiendo más a las diferencias de la topografía del terreno que a un verdadero planeamiento urbano. Hoy en día la mayoría de La Rocinha cuenta con todos los servicios básicos necesarios para un asentamiento, es decir, agua, luz y alcantarillado. Algo muy importante a subrayar es que por la cercanía que hay en las casas, la ventilación de pronto no es la mejor. Y es por eso que en la época de la pandemia desafortunadamente se dieron muchos contagios en Brasil, pero particularmente en las favelas. Si se dan cuenta, Brasil quedó como el país número 5 en muertes y desafortunadamente una buena parte de este punto se debe a la cercanía que hay entre las viviendas y los problemas de ventilación que puede llegar a haber entre ellas. En el año de 1930 el gobierno brasileño intenta hacer algo
y es el crear una serie de conjuntos residenciales que estaban ubicados a 2 horas de los puntos de trabajo de estas personas. Y esa solución pues desafortunadamente no funcionó y de hecho lo que hizo fue incrementar los problemas de salubridad en estos sitios. Así que bueno, ahí hubo una pequeña intención de no procrastinar, pero no le salió muy bien. Para el año de 1960 la Rosiña ha crecido muchísimo y desafortunadamente el gobierno se ha hecho un poquito el de la vista gorda con este asentamiento, no han hecho nada. No hay los servicios básicos, agua, electricidad, alcantarillado, colegios, escuelas, guarderías, hospitales, no hay nada de nada. Es por eso que ciertos ciudadanos comienzan a asociarse en pro de comenzar a luchar por obtener este tipo de instalaciones y finalmente con el paso de los años lograron obtener muchísimos de estos elementos, los cuales funcionan en el día de hoy. Y es ahí cuando la Rosiña se convierte en una ciudad dentro de la ciudad, porque comienza a obtener todos esos elementos o todas esas instituciones que caracterizan el funcionamiento de cualquier ciudad. Probablemente en el año de 2017 ustedes escucharon hablar de la Rosiña porque en ese momento se llevó a cabo un operativo con más de 1000 militares con el propósito de pacificar la favela y capturar a personas que se dedicaban a traficar con productos ilegales. Ustedes ya se imaginarán de qué tipo de producto estoy hablando. Efectivamente lograron capturar a los cabecillas, pero como siempre sucede, igual llega después otro y otro y otro y otro. Es un problema en el cual desafortunadamente cuando se quita uno, llega otro a liderarlo. Entonces, no sé si esta sea la mejor solución para acabar con el problema, pero bueno, ese sería otro tema y otro video. Y probablemente otro youtuber. Al estar contemplando el océano desde la favela, que de hecho tiene una vista maravillosa, hubo una persona que se acercó a mi lado, se llama César, y César, bueno, comenzamos a hablar y me dijo, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Yo le dije, yo soy arquitecto, ¿y tú? Ah, yo soy albañil. Ah, sí, ¿en serio? Me dijo, sí, de hecho, yo mismo construí mi casa. Y él me decía, lo bueno de ser albañil es que nosotros no los necesitamos a ustedes los arquitectos para construir nuestra casa. Yo le dije, bueno, sí, eso es verdad, eso es válido. Y yo le dije, mira, ¿sí ves esos edificios que están sobre la playa? Unos edificios de unos 30 pisos de altura. Sí, sí, claro, sí los veo. Yo les dije, estoy seguro que para construir esos ustedes necesitan de nuestra ayuda. Me dijo, ok, bueno, sí, sí, tienes razón. Ahí nos dimos cuenta que definitivamente el truco es el trabajo en equipo. Y aproveché para hacerle una pregunta. Le dije, oye, ¿tú tendrías algún problema en que fuéramos a visitar tu casa para hacer un house tour y mostrar cómo es en su interior? No, vamos. Entonces, es así como la persona más agradable que me he encontrado en Río de Janeiro nos invitó a conocer su hogar. Vamos a darle una mirada. Les presento a un nuevo amigo que se llama César Méndez. Hola. Es albañil y estamos aquí actualmente en su casa y él ha sido muy amable y nos va a hacer un tour para mostrarnos cómo funciona. Entonces, César, dame un segundo cambio de cámara y comenzamos. Tenemos Carlos en nuestra casa y tiene la oportunidad ya de entrar en una casa en favela. Esto no es fácil porque las personas no están listas para recibir. Pero nosotros no tenemos problemas con esto. Llevamos la vida así. Esta es nuestra pequeña cocina. Aquí está nuestro salón. Tenemos 1, 2, 3 dormitorios. Ese dormitorio pertenece a mí y mi mujer. No está arreglado, lógico, porque no tenemos ninguna preocupación con nada. ¿Tienes como un espacio para Sí, 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 es todo lo que tenemos y tenemos mucho. Tenemos lo que necesitamos. Perfecto. Listo, es así. Listo. Más para acá tenemos este dormitorio que es de mi hija más chica, no está de acuerdo que le demuestren. Y acá está el dormitorio de mi hija, Annalise. No hay ningún problema. Ella nos permitió. Ahí está Carlos de Colombia. Ella hace teletrabajo. Trabaja con publicidad para una compañía y a ella le encanta trabajar en casa. Bueno, a mí también. Nuestra casa es el mejor sitio del mundo. Yo creo. Lo creo. Obrigado. Ella se llama Annalise. Acá está el baño. Yo soy el constructor de la casa. Okay. Yo soy albañil. ¿Hace cuánto la construiste? Hace unos 20 años. No No parece que tiene 20 años la construcción, no parece. porque está limpia, arreglada, así, de algún modo, ¿no es? Y esto me encanta. Maravilloso. Tienes aquí una ventana, ¿cierto? Sí, una ventana. Las otras casas están muy cerca y así desarrollamos el respeto.
Claro que sí. Respetamos. 3 palabras que hacen con que una favela funcione muy bien. La primera es la solidaridad, porque los pobres generalmente son muy solidarios. La segunda palabra es el respeto, porque estando muy cerca aprendemos a nos respetar. Y la tercera palabra se llama organización. La favela es muy bien organizada. Al contrario de que algunas personas imaginan que no hay organización en la favela, hay organización. Perfecto. Quisiera que el gobierno organizase todo como se organiza una favela. Qué buen consejo. A ver si hacemos pasar el mensaje. Y ya para finalizar, ¿es que ese es tu cabello real? Es casi, porque yo he pagado por él. Muchísimas gracias. Un abrazo a Colombia. Ha sido un placer conocerte. Igual. Qué buen tipo César, ¿no? La verdad, yo no me imaginaba tener una conversación de este tipo con una persona como él allá. Si tuviéramos más personas como él, definitivamente este mundo funcionaría muchísimo mejor. ¿Cuáles son mis conclusiones con relación a este tema? Lo primero, no hay que procrastinar, sea el tema que sea. Sea que usted tenga que lavar los platos, no los acumule porque después va a ser más duro. O sea que tenga que planear una ciudad porque después el problema se le va a salir de las manos y va a ser mucho más complejo y mucho más complicado solucionarlo. Número 2, definitivamente tenemos que entender que hay sectores dentro de la sociedad que de pronto son menos favorecidos que nosotros. Tenemos que aprender a ponernos un poquito en el lugar de ellos, entender las necesidades que tienen y como sociedad tratar de encontrar soluciones en conjunto a todas estas carencias. Número 3, nunca me imaginé encontrarme a la persona más feliz del mundo en una favela. Yo esperaba escuchar temas de odio, de violencia, de tristeza, de frustración y como se dieron cuenta en el tour, es la persona más contenta y más orgullosa del mundo. De hecho, términos como tenemos lo que necesitamos, nuestra casa es el mejor sitio del mundo, la solidaridad se da entre los pobres, el respeto, la organización, son temas, conceptos y palabras que no esperaba escuchar en la favela. Y número 4, aquí vemos un segmento de la población que comenzó en cero o que comenzó en menos de cero y es un tema histórico que viene de siglos atrás. Tratemos de entender esto y tratemos de buscar soluciones como sociedad, porque yo creo que si seguimos procrastinando el tema de la igualdad, vamos a terminar pagando un precio muchísimo más alto en el futuro. Temas como el acueducto, el alcantarillado, la electricidad, el internet, las vías, el transporte, son temas que la clase media y la clase alta lo dan por hecho. ¿Las personas menos favorecidas acaso no lo merecen? ¿Ustedes en sus ciudades tienen lugares que se parezcan a las favelas? ¿Cómo les dicen? ¿Cómo comenzaron? Por favor, déjenmelo saber, que me interesa muchísimo aprender de ese tema. Y nos veremos a la próxima.